No, pero es que no ha abierto la presentación. Ahora sí. Ya. Bueno, queridos colegas, realmente estoy sorprendido por el número de participantes y obviamente esperamos todos que sirva lo que vamos a hablar. Yo voy a tocar algo que tiene que ver con los puntos clave, tanto del manejo diagnóstico, pero sobre todo terapéutico, de las lesiones esófago-gástricas producidas por agentes cáusticos. Entiendo que esta no es una patología demasiado frecuente, pero cuando la afrontamos... Te cerró el micrófono, Guido. Tienes que abrir el micrófono. Está abierto. Ya, ahora sí. Ya. Ahí está Tranquilo. muy bien. Ya. Realmente implica un desafío importante. Les voy a contar un poquito de historia. En realidad, ahora está muy de moda hablar del paciente cero. Y mi paciente cero corresponde hace 41 años. Y se trata de este niño. Es un bebé de 6 meses de edad que había ingerido accidentalmente soda cáustica, hidróxido de sodio, porque la niñera encontró un líquido blanco por ahí en la casa, lo puso en la mamadera y se lo dio a beber. Este niño nos los trajeron justamente un 27 de abril, cuando en 1979 se inauguraba el Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés de La Paz. Y lo trajeron porque ya llevaba 3 meses con su gastrostomía, con su sonda nasogástrica. Esta radiografía que ustedes ven acá, que tenía una seria lesión estenótica que comprometía prácticamente todo el esófago. Y como escucharon que se abría el instituto y que habían expertos japoneses, nos traen a este niño. El instituto obviamente no estaba diseñado para atender niños, pero no podíamos negar la solicitud de la familia y de médicos que lo atendían, y lo aceptamos y nos pusimos a conversar con aquel grupo de expertos japoneses de aquella época que nos acompañaban al inicio de nuestro programa, y ninguno tenía una sola idea de cómo manejar un caso de esta naturaleza. Pero bueno, le dimos un soporte inicial y los japoneses rápidamente se movilizaron y en pocos días nos llegaron este grupo de dilatadores del Japón. Los superiores son los dilatadores que muy propios de los japoneses, que están fabricados de costillas de ballena, que tienen cierta flexibilidad. Los otros son los dilatadores de Mallory, que seguramente algunos antiguos endoscopistas los han visto. Y finalmente los de Eder-Puesto, que son dilatadores metálicos, que son los primeros que tuvieron guías metálicas también para conducir con mayor seguridad las dilataciones. Con este último grupo de dilatadores empezamos a tratar a este niño, con gran susto por supuesto, y tiempo después la familia hizo un contacto con el Massachusetts General Hospital de Boston, y allá viajé yo con ellos y tuve la primera experiencia de tratamiento de este tipo de pacientes mediante inyección intralesional de corticoides en las estenosis cáusticas, concretamente de triamcinolona. Y yo venía recién llegado del Japón, donde obviamente no había todavía en esa época la videoendoscopía, pero sí había la endoscopía flexible. Pero cuando llegué a la unidad de endoscopía pediátrica de aquel hospital enorme, me llamó la atención que seguían utilizando los endoscopios rígidos, y la punción que hacían para la inyección de la triamcinolona era con una aguja de unos 40 centímetros que la metían a través de un instrumento muy parecido a los laparoscopios antiguos. Entonces, esta es la historia. Este niño tuve que tratarlo como 3 años seguidos con inyecciones de triamcinolona y dilataciones.
fue creciendo, se volvió obviamente mi amigo y todavía nos vemos, y esta es una foto del mismo muchacho muchos años después. Como ven, no ha cambiado la sonrisa y la mía sí ha sufrido muchísimos cambios. Pero bueno, este es el inicio de una historia que me tiene atado durante muchos años a los pacientes con lesiones cáusticas del tubo digestivo. Como todos sabemos, es una patología muy difícil realmente de definir su frecuencia. En Estados Unidos se menciona que se producen más de 26,000 casos de ingestas de agentes cáusticos cada año, de los cuales la mayor parte son niños. En España el cálculo está sobre 38,7 casos por 100,000 habitantes. En todo caso, tanto adultos como niños son afectados por esta patología, tanto con fines suicidas como accidentales. Y obviamente hay una relación entre la causal de la ingesta del cáustico y la severidad. Aunque nosotros hemos visto muchos casos accidentales que tienen lesiones muy severas que se parecen mucho a aquellas ingestiones forzadas con fines suicidas. En todo caso, no solamente el móvil de la ingesta tiene importancia cuando analizamos este grupo de pacientes. Hay que analizar el tipo de agente, si se trata de un agente ácido o un agente alcalino. La cantidad de la ingesta es importante, aunque no siempre se logra este dato. La forma física, sabemos que la soda cáustica puede venir en forma de cristales o ya cuando se prepara en forma líquida. Y obviamente la concentración del agente cáustico, y esto tiene importancia sobre todo cuando analizamos los ácidos que vienen en diferentes grados de concentración. Esta fotografía es de una niña que, como ustedes ven, nos llega en la fase aguda de la enfermedad, prácticamente con el esófago afuera. Había vomitado su propio esófago y increíble es la pared de este esófago que salía por la boca. Estaba constituida sobre todo por mucosa submucosa y pocas fibras musculares. Y esta paciente se fue recuperando con el paso del tiempo, pero años después murió porque tenía un tumor cerebral que le produjo cambios, obviamente, de conducta. En los tipos de agentes tenemos los álcalis y los ácidos. Sabemos que cuando hablamos de ácidos, aquellos ácidos que tienen un pH menor por debajo de 2 son aquellos que pueden causar lesión en los tejidos del tubo digestivo, mientras que los álcalis son aquellos que tienen un pH mayor a 12. Y en general, todo este grupo de sustancias, que pueden venir la mayor parte de ellas en forma líquida, también pueden ser de forma sólida, como sucede con algunas baterías o pilas tipo botón, pero la mayor parte corresponden a productos de limpieza que muy fácilmente están al alcance de todos los domicilios o casas, y por lo tanto hay que tener un extremo cuidado con el manejo de este tipo de productos. La esofagitis corrosiva, ya les decía, es causada por la ingestión oral de agentes cáusticos, en particular aquellos con un pH mayor a 12 o menor a 2. Y actúan de diferente forma, sean álcalis o sean ácidos. Los ácidos producen una necrosis de coagulación que afecta sobre todo el estómago, aunque puede también lesionar el esófago. Y esta acción preferible hacia el estómago se debe a que hay una potencialidad del pH propio ácido del estómago. Y esto de la necrosis de coagulación tiene su importancia en la comprensión fisiopatológica de la enfermedad, porque la necrosis de coagulación generalmente es menos penetrante en los tejidos del tubo digestivo que la necrosis de liquefacción que se asocia a la ingesta de ácidos.
y que generalmente lesionan más el esófago que el estómago, por una lógica, ¿no es cierto? Cuando el álcali llega al estómago, se neutraliza con el pH ácido del estómago. Todos conocemos la clasificación de Stargardt, que está dirigida a la evaluación endoscópica de las lesiones del esófago en la fase aguda de la enfermedad. Y esta clasificación comprende el tipo 0, que es normal, o sea que no hay lesión, y después va aumentando de 1, 2, 2A, 2B, 3, 3B y 3C, está mal acá, que lo que trata de expresar es el grado de profundidad que la lesión, que el agente cáustico ha producido sobre las estructuras del esófago. Cuanto más superficial es la lesión, obviamente menos posibilidad de evolución en la fase crónica hacia una estenosis. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas endoscopías que muestran simplemente edema y eritema mucoso, que afecta exclusivamente la mucosa. Sabemos que en la mucosa hay poco tejido conectivo y por lo tanto poca posibilidad de evolucionar hacia una estenosis. Lesiones más profundas ya se expresan en la endoscopía por ulceraciones que generalmente comprometen hasta la submucosa, donde existe una mayor concentración de colágeno y por lo tanto una mayor posibilidad de evolución hacia una fibrosis. Y cuando existen ya ulceraciones transmurales con necrosis, obviamente estos pacientes con seguridad podemos asegurar en la fase aguda de la enfermedad que van a evolucionar posteriormente hacia una estenosis. Y finalmente el grado más severo de perforación esofágica, que tiene en general muy mal pronóstico. Entonces, cuanto más profunda es la lesión, más el riesgo de una complicación estenótica a mediano y largo plazo. Generalmente las estenosis en la fase crónica de la enfermedad se presentan a partir de la tercera semana, pero pueden ser más tardías. Hemos visto casos inclusive que se han mantenido sin disfagia durante meses y que después de meses recién empiezan a manifestar o a constituir una estenosis muchas veces severa. ¿Cuál es la importancia o cuáles los objetivos de la endoscopía en la fase aguda de la enfermedad? Primero, estadificar compromiso del esófago, del estómago y a veces del duodeno en el esófago a través de la clasificación de Stargardt, y después en el estómago tratando de ubicar cuáles son los segmentos gástricos o de otro órgano más expuestos y con mayor grado de compromiso, y tratando de definir claramente la extensión. Esto nos permite establecer un pronóstico tempranamente en la fase aguda. Y aquí les muestro un video, ¿no es cierto? Este video, ahora, ahí estamos en la tercera porción del duodeno, como ustedes van a ver. Hay severas lesiones ulceradas, recubiertas de fibrina, úlceras profundas. Aquí la segunda porción del duodeno, que no fue comprometida por el agente cáustico, en este caso un ácido sulfúrico. Esta es una endoscopía realizada 3 días después de la ingesta, y aquí ya se ve cómo en el estómago está comprometido el antro, muy comprometido el antro, no así el cuerpo, no así el fondo, como muestra esta visión en retroversión. Y vamos saliendo para tratar de evaluar también, ahí tenemos nuevamente el antro. Y entonces aquí ya podemos nosotros como endoscopistas definir que lo más probable es que esta paciente, aquí vemos el esófago, perdón, ven como el tercio distal del esófago está parcialmente comprometido,
más o menos en 2/3 partes de su circunferencia, con una úlcera profunda. Y entonces lo que vamos a suponer y vamos ya a expresar en este momento agudo de la enfermedad es que este paciente va a ir a una estenosis antral, posiblemente duodenal, que tendrá ya menos importancia, va a estar el antro ya comprometido, y a una estenosis esofágica que tal vez no sea lo suficientemente severa como para requerir una cirugía, mientras que el antro y el duodeno van a necesitar necesariamente de una cirugía a largo plazo, y es precisamente lo que sucedió con esta paciente. Cirugía hizo el tratamiento quirúrgico gástrico, y nosotros nos ocupamos del tratamiento endoscópico de la estenosis esofágica, que no fue felizmente severa. Cuando hablamos de grados de severidad, en la fase ya crónica de la enfermedad, a partir de la 3ª semana, y cuando estamos obviamente refiriéndonos exclusivamente al esófago, hay que clasificar a las estenosis en simples, complejas y complejas refractarias. Hay poca diferencia entre las complejas y las complejas refractarias, y hay otros elementos más importantes que definir. Nosotros ya hace varios años hemos propuesto esta clasificación para evaluar el grado de severidad de las estenosis en la fase crónica de la enfermedad, de acuerdo a tipo y de acuerdo a variedad de la estenosis. De acuerdo a tipo, si comprometen el tercio superior, el tercio medio o tercio distal del esófago, 1, 2 o 3, y obviamente puede haber la suma de segmentos en casos más extensos. Y de acuerdo a variedad, en variedad anular y variedad tubular. Las anulares en general tienen un buen pronóstico, mientras que las tubulares, sobre todo las tubulares complejas con severo compromiso fibrótico, son las de más difícil manejo terapéutico. ¿Cómo se define una estenosis compleja refractaria? Es aquella que persiste o recurre en la disfagia después de por lo menos 5 sesiones de dilatación con por lo menos 14 milímetros de dilatadores. Y esto ocurre frecuentemente cuando estamos frente a dilatación, a la estenosis tubulares, no así cuando estas son anulares. Y entonces, cuando ya hay una estenosis tubular que compromete uno o más segmentos del esófago, ya generalmente podemos presumir que el tratamiento de este paciente va a ser difícil. Y el éxito clínico es definido cuando el paciente no requiere intervenciones endoscópicas por lo menos durante 6 meses. O sea, ya estamos aceptando que es difícil asegurar a estos pacientes una recuperación absoluta, total y definitiva de su esófago, y debemos conformarnos con que para expresar éxito terapéutico, que el paciente no presente disfagia por lo menos durante 6 meses. Durante todo este periodo de más de 40 años que vengo tratando, obviamente, y como seguramente la mayor parte de los endoscopistas que han enfrentado este problema, hemos pasado por varios tipos de terapéuticas endoscópicas. Lo más frecuente, las dilataciones, que pueden ser radiales o axiales si utilizamos balones o bujías, que pueden ser la infiltración intralesional de corticoides, donde nosotros hemos trabajado muchísimos años con éxitos y fracasos. Los stents metálicos, plásticos, autoexpansibles y los biodegradables, que es una terapéutica que también la hemos utilizado y que no la utilizo más porque no me ha traído más problemas que éxitos terapéuticos. Y finalmente, para las estenosis anulares, el electrocorte radiado, y si todo esto fracasa, la cirugía con reemplazos, ya sea de colon o ascenso gástrico. Entonces, esta es
el grupo de terapias que se han manejado, que hemos venido manejando durante muchos años para tratar estos pacientes. Muchas de ellas, como reitero, absolutamente descartadas. Desde algunos años, como respuesta a algunas propuestas internacionales, introdujimos la mitomicina C como un agente antifibrótico como parte del tratamiento y manejo de las estenosis refractarias y las estenosis complejas. ¿En qué se basa el uso de la mitomicina como un agente antifibrótico? Primero sabemos que es un antibiótico antitumoral producido a partir del streptomyces. Por otro lado, se ha demostrado que tiene propiedades antineoplásicas y antiproliferativas. Pero hasta ahí no nos interesa para la patología que manejamos. Pero sí también se ha demostrado que inhiben la proliferación de fibroblastos sin producir daño mucoso por un proceso de apoptosis. Y finalmente también bloquea la síntesis del DNA, lo que reduce la formación de colágeno y por lo tanto de fibroblastos. Entonces, estos son los dos elementos por los cuales fue planteada la mitomicina como un posible agente capaz de mejorar el proceso fibrótico asociado a las estenosis esofágicas cáusticas. Y finalmente ha sido también demostrado que su uso local no produce ningún efecto colateral. Entonces, ¿cuál es el protocolo que nosotros manejamos para el tratamiento con mitomicina de este grupo de pacientes, sobre todo con estenosis complejas y refractarias? Primero, realizamos una dilatación axial o radial para abrir el lumen estenosado y exponer la capa muscular. Esto es muy importante, no vamos a tratar la mucosa ni la submucosa porque no es el efecto estenótico a ese nivel. Hay que exponer la capa muscular. En segundo lugar, instilamos mitomicina C mediante un catéter SPY sobre la capa la capa muscular ya expuesta a una dilución de 0,5 miligramos por centímetro cúbico y en cantidad de 5 centímetros por cada 5 centímetros cúbicos por cada 5 centímetros de extensión de la estenosis. Entonces medimos y hacemos el preparado. Repetimos la dilatación axial en la misma sesión o radial con un dilatador de 15 milímetros, ahí ya una dilatación que llega a ser algo forzada, manteniendo in situ el mismo por 5 minutos con el objetivo de permitir la adhesión de la mitomicina C a la capa muscular. Y finalmente lavamos y aspiramos el residuo de la solución para que si se diera absorción del producto no exista ningún efecto colateral. Y repetimos en este grupo de pacientes con estenosis esofágicas complejas 3 sesiones con intervalos de 3 semanas cada una y posteriormente a demanda de acuerdo a la evolución obviamente de la disfagia. Aquí le muestro un video. Esta es una paciente con una estenosis anular de variedad anular tipo 1 y tubular tipo 3, 35 años, ingesta provocada de hidróxido de sodio, disfagia progresiva, y este es el video con el cual vamos a ver todo el proceso terapéutico. Primero estamos dilatando con un balón la estenosis anular, que es superior. Esa no es la problemática, pero ven cómo ya quedan expuestas las fibras musculares. Luego bajo control fluoroscópico y endoscópico, realizamos la dilatación también radial del esófago distal, donde está la estenosis severa que se ve en la esofagografía. Penetramos al estómago fácilmente, estos pacientes hacen fácilmente un esófago corto, por lo tanto
una hernia hiatal. Y acá a la salida vamos a ver cómo quedan expuestas, y eso es lo que buscamos, las fibras musculares del esófago en forma circunferencial. Este es el esófago distal de la paciente. A ese nivel instilamos la mitomicina en las cantidades que he mostrado con un catéter spray. Y para permitir su adhesión, volvemos a inflar un balón de 15 milímetros. En este caso ha quedado ya un poquito suelto por la dilatación anterior. Y hacemos una fricción sobre todo el segmento estenosado a objeto de permitir la adherencia de la mitomicina, como les decía, sobre la capa muscular. Algunas otras publicaciones utilizan un algodón, hacen un hisopeo, etcétera, etcétera, y he visto que alguna otra publicación inyecta, pero nosotros, esta es la técnica y el protocolo que nosotros seguimos. ¿Cuál es nuestra experiencia? Entre 1914, entre 2014 y 2019 hemos tratado... Va agotando un poco el tiempo. Ya, voy a llamar 30 pacientes, 18 de ellos estaban previamente tratados con otras técnicas, 12 como primer tratamiento. Hemos hecho un buen seguimiento en 24 pacientes, 9 niños, 15 adultos, y el éxito terapéutico ha sido 91.6%, muy por encima que nuestras anteriores experiencias, que estaban alrededor de un éxito no superior al 70-72%. Fracaso 8.3% y baja morbilidad controlable y cero de mortalidad. Entonces, les iba a mostrar un video de un paciente que nos ha sido nuestro último problema. Lo voy a mostrar rápidamente. Es un paciente muy complicado, de 12 años nos llega, pero fue a los 6 meses ingirió el agente cáustico, fue tratado mediante un ascenso colónico fracasado porque no se pudo hacer la anastomosis hacia el tercio superior del esófago, y lo hemos tratado en enero de este año. Ahí lo tienen a Miguel con un endoscopio que entra por la gastrostomía, yo por la boca, y para ubicar la estenosis fue muy difícil. Tuvimos que hacer transiluminación desde el segmento distal del esófago. Recién así pudimos ubicar un pequeño orificio y ahí empezamos la dilatación. Desgraciadamente, este procedimiento, el tratamiento de este paciente ha quedado inconcluso porque es del interior del país, no ha podido volver gracias al COVID, y entonces estamos tratándolo, es decir, esperando para su segunda sesión. En conclusión, las estenosis esofágicas cáusticas complejas y complejas refractarias son desafíos terapéuticos mayores en la práctica endoscópica y quirúrgica, tanto en niños como en adultos. Los tratamientos conservadores siguen siendo la primera alternativa, aunque en la práctica no se cuenta con protocolos estandarizados, dada la amplia variedad de complejidad y severidad que acompaña a cada caso en particular. Recuperar el tránsito esofágico, reducir o mejor eliminar la recidiva de la disfagia son los principales desafíos de las diferentes propuestas terapéuticas hasta ahora planteadas. Nuestra experiencia muestra que el tratamiento combinado de dilataciones más mitomicina disminuye la recidiva, acorta los tratamientos e incrementa el éxito terapéutico sin riesgo de complicaciones. Finalmente, como estamos en la época del COVID, les muestro esta muy reciente que menciona o pretende demostrar que la altura es un antídoto para la mayor proliferación de la COVID-19. Por lo tanto, todos quedan invitados a la ciudad de La Paz, donde estamos mejor protegidos que en otros lados, aquí a faldas de la montaña Illimani. Muchísimas gracias por la invitación.